Mi novia nos había invitado a cenar con su familia en una de esas casas. Mateo del aire parece pesar más de lo normal. Mi hijo, Eli, pensó que nadie se había dado cuenta de que la hija de ella le metía algo en el bolsillo de la chaqueta mientras pasaba a su lado. Yo lo revisé unos minutos después y me quedé helado. Luego, sin hacer ruido, lo deslicé en el bolso de la niña. 30 minutos más tarde, la policía estaba llamando a la puerta. Noté que algo andaba mal incluso antes de que nos sentáramos a la mesa. Era una de esas cenas familiares impecables, típicas de cierta clase en Alicante. Mateo, de todo parece caro, reluciente y tenso al mismo tiempo. Había velas en portavelas de cristal de Bohemia, servilletas de hilo dobladas como abanicos y un asado de cordero en el centro de la mesa que nadie podía tocar hasta que Sandra, la matriarca, diera la orden de empezar. Mi novia, Lidia, no dejaba de alisarse el vestido sobre las rodillas con nerviosismo, como si intentara aplanar toda la noche para que pareciera algo normal, algo funcional. Eli estaba sentado a mi lado con la chaqueta azul marino que le obligué a ponerse. La casa era grande, de techos altos y estaba fría, pero también quería que se viera bien ante ellos. Tiene 10 años, es un niño reservado y atento, de esos que dan las gracias sin que nadie se lo recuerde y que nota al instante cuando alguien se siente excluido en una conversación. La hija de Lidia, Kira, estaba justo frente a él. Tenía 13 años, edad más que suficiente para saber exactamente el peso de lo que estaba haciendo. La vi levantarse durante el postre. No fue un movimiento dramático, sino casual, casi lánguido, caminando descalza sobre el suelo de madera noble con el rostro completamente inexpresivo. Rodeó la silla de Eli mientras Sandra se quejaba amargamente de que la nata montada estaba demasiado blanda para su gusto. Eli estaba distraído, observando al hermano de Lidia cortar la tarta con precisión quirúrgica. Nadie más miraba. Kira se inclinó con naturalidad, como si fuera a recoger una servilleta que se le había resbalado del regazo hacia el suelo. Su mano entró en el bolsillo de la chaqueta de mi hijo y salió rápido. Demasiado rápido. Eli se giró a medias, como si hubiera sentido un leve roce, pero Kira ya se estaba incorporando, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja y regresando a su silla con esa cara impasible que ponen algunos niños cuando los adultos jamás les han llamado la atención de verdad. Se me dio un vuelco el estómago tan fuerte que sentí un frío repentino en la nuca. Esperé 10 segundos exactos para controlar el pulso. Luego puse mi mano en el hombro de Eli y le susurré al oído. Ven a ayudarme a buscar tu inhalador al pasillo, campeón. Él me miró con extrañeza, parpadeando tras sus gafas. Estoy bien, papá, contestó confundido. Ven conmigo, insisto, le dije con una firmeza que no admitía réplica. Se levantó con torpeza y me siguió. El pasillo estaba sumido en un silencio denso, roto solo por el lejano tintineo de los cubiertos contra la porcelana en el comedor. Me agaché frente a él, bloqueando la vista desde la puerta, y metí la mano en el bolsillo de su chaqueta. Mis dedos se cerraron alrededor de algo pequeño, metálico y duro. Lo saqué y me quedé paralizado bajo la luz tenue de la lámpara del pasillo. Era el anillo de Sandra. Y no era una sortija cualquiera. Era su anillo de diamantes, una pieza familiar antigua que ya había presumido 2 veces esa misma noche, mencionando incluso que tenía su propio certificado de autenticidad guardado en la caja fuerte. Algún día esto será para Kira, había dicho ella durante el primer plato, riendo como si fuera un comentario tierno y no una demarcación de territorio para el resto de la velada. Por un segundo, el único sonido que podía oír era el latido violento de la sangre en mis oídos. Eli miró mi cara, leyó mi expresión y se puso pálido como la cera. Papá. Susurró con la voz quebrada. Debería haber entrado allí y hablado de inmediato, pero me detuve. Lo que tenía en la mano no era solo una joya, era una respuesta a todas las preguntas silenciosas de la noche. Era el por qué Sandra no dejaba de preguntarle a él y a qué colegio iba con esa sonrisita de superioridad.
El por qué la hermana de Lidia le había soltado, como quien no quiere la cosa, si alguna vez había tenido problemas de conducta en clase. El por qué Kira lo había estado vigilando desde el otro lado de la mesa como si esperara que una trampa saltara. Miré el anillo, luego hacia el comedor y finalmente a los ojos de mi hijo. Yo no he cogido nada, lo prometo, susurró él, al borde del llanto. Lo sé, le dije rápido y firme, sin un ápice de duda. Lo sé, Eli. Cerré el puño con fuerza sobre el diamante. Tuve un pensamiento agudo, feo y necesario. Si entraba allí blandiendo el anillo, la maquinaria de esa familia se activaría para protegerse. Dirían que fue una confusión, que los niños son impulsivos, o que quizá Kira lo había encontrado en el suelo y se había asustado. Al final, la sombra de la duda siempre caería sobre el hijo del fisioterapeuta, el extraño. No iba a permitirlo. Saqué el inhalador de él y de mi propia mochila para que nuestra salida al pasillo tuviera una justificación visual y regresamos a la mesa. Para entonces, mis manos estaban firmes. Demasiado firmes. Kira había dejado su bolso de marca colgado del respaldo de su silla, con la cremallera abierta por arriba. Cuando Sandra se levantó un momento para ir a por más café y el resto de la mesa se distrajo con una anécdota de Marcos, pasé por detrás de la niña. Me incliné fingiendo que recogía un tenedor que se me había caído y, con un movimiento fluido, deslicé el anillo en el bolsillo lateral de su bolso. Luego me senté y tomé un sorbo de vino. No sé si fue el acto más honesto de mi vida, está claro que no lo fue, pero sabía lo que había visto y no iba a dejar que mi hijo cargara con el estigma que esa familia le había preparado con tanta frialdad. 30 minutos después, llegó la patrulla de la Policía Nacional. Para entonces, Sandra ya había ejecutado toda su función teatral. Primero, se tocó la mano vacía con un gesto de horror fingido. Luego, revisó el baño y el salón. Después, hizo que todos nos quedáramos sentados en silencio mortal. Finalmente, sentenció. Que nadie se mueva de aquí. Mi anillo ha desaparecido. Toda la habitación cambió de temperatura. Las sillas dejaron de chirriar y Lidia se puso rígida como una estatua a mi lado. Su hermano soltó un juramento entre dientes. Sandra se llevó una mano al pecho, digna de una nominación al Goya, y aseguró que el anillo estaba en su dedo justo antes de servir el postre. Sentí a Eli tensarse tanto que parecía que se iba a romper. Le puse la mano en la rodilla por debajo del mantel. Todo va a salir bien, le dije en un susurro apenas audible. Sandra no miró a los adultos, ni al servicio que retiraba los platos. Miró directamente a Eli con una acusación silenciosa y feroz. Capté esa mirada y algo viejo dentro de mí, algo que había estado aguantando durante 14 meses, finalmente se rompió. Me llamo Sergio. Tenía 38 años por aquel entonces, vivía en Alicante y trabajaba como fisioterapeuta en una clínica de rehabilitación de lunes a jueves, atendiendo a mis propios pacientes privados los viernes y sábados para cubrir los gastos del mes. He sido padre soltero desde que Eli tenía 3 años. Su madre vive en otra comunidad autónoma y es una figura intermitente que aparece con llamadas de cumpleaños y promesas que se deshacen antes de colgarlas. Durante 6 años, solo hemos sido nosotros dos en un piso alquilado de 2 habitaciones, con una estantería de tablones que teñimos juntos una tarde de domingo. Y durante los últimos 14 meses, Lidia había ocupado un espacio en nuestra vida. Al principio, me pareció un milagro. Se reía con facilidad, me traía un termo de caldo cuando me pillaba un resfriado y doblaba las toallas de casa con un orden que yo no sabía mantener. Trabajaba en un salón de estética, buscaba estabilidad y parecía compartir ese cansancio vital que yo conocía tan bien. Divorciada, con una hija difícil y una familia que se metía en todo. Pensé que estábamos construyendo un hogar. Lo que no entendí es que, con Lidia, venía el pack completo. Sandra y su condescendencia Marcos, su hermano,
que siempre andaba liado con algún negocio que requería efectivo inmediato, y Mateo, el marido de Sandra, que miraba hacia otro lado mientras no le tocaran el bolsillo. Y por supuesto Kira, una niña que había aprendido que el mundo se doblaba ante sus caprichos y sabía poner la cara de víctima adecuada. Fui útil para ellos mucho antes de ser realmente bienvenido. Empezó con detalles pequeños. ¿Podía pagar yo la cena japonesa porque Sandra se había dejado el monedero en el otro bolso? ¿Podía adelantar el pago de la factura del móvil de Lidia porque su ex se había retrasado con la transferencia este mes? ¿Podía poner mi tarjeta como garantía para la fianza de una casa rural porque era más cómodo y luego me lo devolverían por Bizum? Nunca llegaba ese Bizum. Me convertí en el fondo de emergencia de una familia que me miraba por encima del hombro mientras usaba mi dinero. Luego vinieron gastos más grandes y silenciosos, de esos que se filtran en la cuenta bancaria como una humedad que no ves venir hasta que el muro se desconcha. 420 euros por un cambio de neumáticos para el coche de Lidia, porque decía que no podía ir a trabajar con las ruedas lisas y temía por su seguridad. 600 euros para las clases de danza de Kira, porque Sandra juraba que le destrozaría el corazón perderse la función de fin de curso. 1.100 euros cuando Marco se quedó sin su último empleo de confianza y Sandra me aseguró, con la mano en el pecho, que era algo estrictamente temporal. Incluso pagué el envío de un sillón relax para la espalda de Mateo. Hubo 3 compras grandes de supermercado en un solo mes porque, según ellas, la pensión de Sandra estaba bloqueada por un error administrativo del banco. Yo no soy rico. Mi trabajo como fisioterapeuta paga las facturas, pero solo porque gestiono mi presupuesto como si mi vida dependiera de ello. Controlaba cada copago sanitario, cada cuota escolar de Eli, cada ticket del Mercamateoa. Me decía que no a mí mismo constantemente para que el balance cuadrara. Aún así, le seguía diciendo que sí. Lo hacía porque Lidia se quedaba en mi cocina cuando Eli ya dormía y me susurraba. Odio tener que pedirte esto porque Sandra me daba palmaditas condescendientes en el brazo diciendo que yo era un gran proveedor porque, en el fondo, buscaba la paz. Quería que esta familia fuera posible. Y porque cada vez que yo dudaba, algo sutil le pasaba a Eli. Kira siempre se llevaba el trozo de tarta más grande. Kira se sentaba delante en el coche. A mi hijo siempre le tocaba a él. Quizá la próxima vez, cariño. El pasado Día de Reyes fue la señal definitiva que decidí ignorar. Sandra repartió sobres con tarjetas regalo para el cine a todos los sobrinos y niños de la mesa. Eli fue el único que no recibió nada. Sandra soltó una risita nerviosa y dijo: «Ay, cielo, pensaba que Lidia me había dicho que ya eras mayor para estas cosas y que no querrías una». Eli tenía 10 años. Kira, 13, y ella sí tenía su sobre. Cuando fuimos de compras en diciembre, Lidia le sugirió a Eli que se quedara conmigo en la zona de restauración porque las cosas de chicas le aburrirían. Luego me enteré de que fueron todos juntos a una juguetería. Kira volvió con 2 bolsas llenas, mientras que Eli se conformó con un barquillo y una charla sobre la importancia de tener paciencia. Siempre había explicaciones razonables, siempre un lugar suave. Mateo de dejar caer la culpa para que no hiciera ruido. Dejé pasar demasiado porque nada parecía lo suficientemente grave por sí solo. Ese fue mi gran error. De vuelta a la mesa de la cena, el ambiente era irrespirable. Sandra ya tenía el móvil en la mano. «Voy a llamar ahora mismo», sentenció. «Esto es un robo en mi propia casa». Lidia se inclinó hacia ella, intentando calmarla. «Mamá, por favor, quizá aparezca en un momento». El gesto de Sandra se endureció de golpe. «Un anillo de este valor no se va caminando solo, Lidia». Sus ojos, gélidos, volvieron a clavarse en Eli. Yo intervine antes de que soltara la acusación que tenía en la punta de la lengua. «Entonces quizá deberíamos empezar por revisarnos todos por igual, sin excepciones». Se hizo un silencio sepulcral.
Mateo se removió incómodo en su silla, pero no dijo nada. Sandra me dedicó esa sonrisita gélida que reservaba para cuando quería recordarme que yo seguía siendo un extraño, un intruso en su linaje. Por supuesto, dijo ella. A todos. Pero no dejaba de mirar a mi hijo. Él intentaba quedarse quieto, pero tenía las orejas encendidas. Apretujaba el dobladillo de su camiseta con una mano, ese gesto que hace siempre que tiene miedo e intenta que no se le note. Supe entonces que no era solo una crueldad de Kira. Esto tenía una estructura, un patrón de permiso familiar. La patrulla de la Policía Nacional llegó rápido porque Sandra debió de hacer que el aviso sonara a emergencia nacional. 2 agentes entraron en el salón, educados pero con esa seriedad que impone el uniforme. Un hombre mayor, con canas en las sienes, y una mujer joven de mirada aguda. Hicieron las preguntas de rigor. ¿Cuándo se vio la joya por última vez? ¿Quién se había levantado de la mesa durante el postre? ¿Había entrado alguien del servicio o de fuera? ¿Estaban todos dispuestos a que se hiciera una comprobación visual? Sandra dijo demasiado rápido, señalando con la barbilla. Quizá quieran empezar revisando a los niños. No pronunció la palabra niños con afecto, sino como si fueran contenedores de pruebas. La agente joven escaneó la mesa con la mirada. Hablaremos con todos, señora. No se preocupe. Yo me levanté de la silla, sintiendo una firmeza nueva en la espalda. Pueden hablar con mi hijo, pero siempre conmigo delante. Sandra suspiró con fastidio, como si yo estuviera entorpeciendo la justicia. Kira, por su parte, no apartaba la vista de su plato de postre. Los agentes le preguntaron a Eli si había visto el anillo. Él dijo que no. Su voz era baja, asustada, pero absolutamente honesta. Entonces la agente preguntó si alguien había estado cerca de él en el pasillo mientras buscábamos el inhalador. Kira habló antes de que Eli pudiera siquiera abrir la boca. Estuvo fuera bastante tiempo, soltó ella con una naturalidad aterradora. Me giré y la clavé con la mirada. Ella simplemente se encogió de hombros con desdén. Solo digo lo que he visto. La agente asintió y preguntó si a alguien le importaba que hicieran un registro rápido de bolsos y abrigos en la zona común, de forma voluntaria, para descartar sospechas. Sandra extendió las manos en un gesto de total apertura. No hizo falta decir más. El bolso de Kira fue el tercero en ser inspeccionado. Cuando la agente extrajo el anillo de diamantes del bolsillo lateral, el oxígeno pareció desaparecer de la habitación en un segundo. No hubo gritos inmediatos, solo un cambio gravitacional. Sandra soltó un sonido seco, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mateo se levantó tan rápido que su silla volcó hacia atrás. Kira. Susurró Lidia, con la voz rota. Kira se puso blanca como el papel. Hay momentos en los que la verdad es tan pesada que no necesita ayuda para aplastar a alguien. Este era uno de ellos. La niña empezó a llorar de inmediato, pero no era un llanto de sorpresa, sino de rabia pura, la frustración de verse acorralada. Balbuceó que no sabía cómo había llegado eso allí, que alguien se lo habría puesto para fastidiarla, que nada de esto era justo. Sandra miraba de Kira a Eli, y luego a mí, intentando procesar la escena y reconstruir una mentira que le permitiera salvar la cara. La agente pidió el bolso de nuevo. Hizo preguntas calmadas pero directas. ¿Había manipulado Kira el anillo antes? ¿Quién la había visto cerca de Sandra? Nadie habló durante un segundo eterno. Entonces Juana, una prima de Lidia que apenas había abierto la boca en toda la noche, rompió el silencio. Yo vi a Kira acercarse a la silla de Eli cuando Sandra se quejaba de la nata. Todos la miraron como si fuera una traidora. Juana tragó saliva, pero mantuvo la mirada. No pensé nada malo en ese momento, pero la vi inclinarse sobre su chaqueta. El agente veterano tomó nota en su libreta. Kira empezó a gritar que Juana mentía,
que todos estaban contra ella. Sandra, en un último intento de proteger su estatus, intervino. Solo está alterada, es una niña. Esa fue la gota que colmó el vaso. No fue un lo siento mucho por Ellie, ni un no puedo creer que mi nieta haya hecho esto. Solo un está alterada. Como si mi hijo no estuviera sentado allí, temblando de la cabeza a los pies por una acusación de robo que podría haberle marcado la vida. Los agentes trataron el tema como un incidente familiar menor al haberse recuperado la joya y porque Sandra, lógicamente, se negó a presentar cargos contra su propia sangre. Faltaría más. Dieron un aviso verbal y separaron a Kira y a Lidia para hablar en privado en el despacho. Tomaron declaraciones y le advirtieron a Sandra que las acusaciones falsas, especialmente hacia un menor, podían acarrear consecuencias legales graves. Vi la vergüenza asomar en el rostro de Sandra por primera vez en 14 meses, pero no era por el daño causado a mi hijo, sino porque unos extraños con uniforme habían sido testigos de la podredumbre de su hogar. Me incliné hacia él y le dije: «Coge tu chaqueta. Nos vamos». Él asintió con una rapidez que me dolió en el alma. Lidia salió del despacho mientras él se subía la cremallera hasta el cuello. Tenía la cara hinchada de llorar. «Sergio, por favor, no te vayas así. No podemos terminar así la noche», suplicó. Casi suelto una carcajada amarga. «¿Y cómo exactamente debería irme, Lidia? Después de que tu hija haya intentado incriminar a mi hijo por un robo delante de toda tu familia». Ella se estremeció. Sandra intervino entonces con esa voz quebradiza que usaba para dar lástima. «Kira está pasando por una etapa muy difícil, Sergio. Compréndelo». Me giré hacia ella con toda la frialdad que pude reunir. ¿Y Ellie tenía que pagar el precio de su etapa difícil? Nadie respondió. Aquello debería haber sido suficiente para marcharme, pero mientras acompañaba a Ellie hacia el coche bajo la lluvia de Alicante, me di cuenta de que el anillo no era el único peso que me hacía temblar. Era el total de la cuenta. 2 días antes, yo había autorizado el pago final del alquiler de una villa de lujo frente al mar para el 70 cumpleaños de Sandra en abril. 3 noches, una casa enorme, 6 dormitorios, el tipo de sitio que yo jamás reservaría para mí mismo. Lidia había llorado de emoción cuando hice la reserva porque decía que su madre nunca hacía nada bonito por sí misma. Se suponía que Marcos y Mateo contribuirían más tarde a los gastos. Sabía, con una certeza dolorosa, que nunca lo harían. Había puesto 3.800 euros de mis ahorros en ese alquiler. Además, le había estado enviando a Lidia 1.000 euros al mes para los gastos comunes, el comedor escolar de Kira y la gasolina. Sabía mejor que nadie a Mateo de iba mi dinero. Y también sabía qué historia me había estado contando a mí mismo. Que estaba ayudando a Lidia a salir adelante, que la familia requiere tiempo y sacrificio, que si me mantenía útil, el respeto vendría solo. Mientras tanto, a mi hijo lo estaban midiendo, despreciando y, finalmente, intentando marcarlo como un delincuente. En el trayecto de vuelta a casa, el silencio en el coche era tan denso como la niebla que a veces baja por la Sierra Itana. Eli iba sentado atrás, con la mirada perdida en la ventana oscura mientras las luces de las farolas de la vía Parque de Alicante desfilaban sobre su rostro. Después de 10 minutos de un mutismo absoluto, preguntó con una voz que sonaba demasiado vieja para sus 10 años. ¿De verdad pensaban que lo había hecho yo, papá? Los niños no hacen esas preguntas a menos que ya conozcan la amarga respuesta, pero necesiten que un adulto les mienta para suavizar el golpe. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Sí, dije, eligiendo la honestidad por encima del consuelo barato. Al menos, algunos de ellos estaban muy dispuestos a creerlo con tal de no mirar hacia otro lado. Se quedó callado un buen rato, procesando la idea, y luego añadió en un susurro. Tú me has creído rápido. Aquello casi me rompe por dentro.
Tuve que tragar saliva antes de poder responderle. Porque te conozco, Eli. Porque sé quién eres y de lo que eres capaz. Y eso no lo cambia un anillo en un bolsillo. Él asintió, como si necesitara oírlo 2 veces para grabárselo a fuego, y luego apoyó la frente contra el cristal frío. Cuando por fin llegamos a nuestro piso, le preparé un colacao caliente aunque ya era tardísimo. Se sentó en la encimera de la cocina en calcetines, relajando por fin los hombros mientras sostenía la taza con ambas manos, dejando que el vapor le empañara las gafas. Yo no di vueltas por la casa, ni me puse a gritar, ni llamé a nadie para desahogarme. Simplemente abrí mi MacBook sobre la mesa del salón. Lidia me escribió primero. Por favor, habla conmigo, decía el primer mensaje. Luego. Ella no quería que viniera la policía, fue cosa de mi madre. Después. Mamá está fatal, no para de llorar. Ni una palabra sobre Eli. Ni una mención al trauma de mi hijo. Nada que fuera real o humano. Entré en el portal de reservas de la villa de Javia que había alquilado para el cumpleaños de Sandra. El saldo total vencía en apenas 6 días y mi tarjeta ya estaba vinculada como garantía. Le di a cancelar reservas sin un segundo de duda. Había una penalización por cancelación tardía, una cifra que en otro momento me habría dolido, pero que acepté con una satisfacción casi terapéutica. Luego abrí la aplicación del banco y cancelé la transferencia mensual que tenía programada para Lidia. Después, eliminé mi tarjeta del pago automático de los suministros, luz, agua e internet, de su piso, algo que yo le había configurado hacía 3 meses cuando me dijo que las cosas iban muy apretadas. Hice capturas de pantalla de cada confirmación de baja y las guardé todas en una carpeta nueva. Eso fue todo. Un movimiento limpio, quirúrgico, sin amenazas ni discursos melodramáticos. No iba a seguir financiando el estilo de vida de una familia. Mateo de mi hijo no estaba a salvo. La mañana siguiente empezó con un bombardeo de 14 llamadas perdidas. Lidia, Sandra, Marcos y Lidia otra vez. Luego un número desconocido que sospeché que era Mateo. Me duché con calma, le preparé el almuerzo a Eli, lo acompañé al colegio con un beso en la frente y me fui a la clínica. Pasé la mañana aplicando un masaje descontracturante a un capataz de obra que tenía los trapecios duros como el hormigón, pensando de forma práctica que, a partir de ese día, ya no iba a ser la válvula de escape económica de nadie. Durante el descanso para el almuerzo, finalmente revisé los mensajes de voz. El de Sandra era el primero de la lista. Sergio, esto ha sido un malentendido terrible y lo de cancelar la casa del cumpleaños es una crueldad. Una verdadera crueldad hacia una abuela, decía con su tono de mártir profesional. El mensaje de Marcos fue más directo y barriobajero. Nos has jodido a todos, tío. Eso no se hace. El de Mateo solo decía. Devuélveme la llamada ahora mismo. Teníamos planes para ese fin de semana. Lidia, por su parte, me mandó párrafos enteros por WhatsApp. Que si Kira estaba avergonzada, que si la policía la había dejado aterrorizada, que si su madre se sentía humillada ante los vecinos. ¿Cómo podía ser tan frío de cancelar el viaje sin hablarlo? ¿Cómo podía cortarle el dinero de los gastos comunes por una mala noche? Esa última frase me dolió como una pedrada en el pecho. Respondí una sola vez, de forma tajante. No voy a financiar a una familia que permite que mi hijo sea el blanco de sus frustraciones. Se acabaron las transferencias. El viaje está cancelado definitivamente. No volváis a contactar con Eli. Luego puse el teléfono boca abajo y volví a mis pacientes. Esa tarde, al salir de trabajar, Lidia me estaba esperando fuera de mi edificio. Esta vez no traía su máscara de vulnerabilidad ni estaba llorando, estaba furiosa, con la cara roja y los brazos cruzados. Nos estás castigando a todos por una rabieta, soltó nada más verme bajar del coche.
Eli se había quedado en casa de mi amigo Nacho, en el piso de arriba, así que me aseguré de mantener la voz en un tono bajo y calmado. No, Lidia. Simplemente estoy dejando de permitir que me uséis como un cajero automático sin respeto. Ella soltó una risa seca, cargada de veneno. ¿Usado? ¿Después de todo lo que he compartido contigo? ¿De todo lo que te he dado? La miré durante un largo segundo porque ahí residía la clave de todo. No había disculpas sinceras, ni rastro de dolor por lo que Eli había pasado. Solo veía el colapso de su suministro de fondos. Pagué tu factura del móvil 6 veces, le recordé con voz plana. Cubrí tu alquiler en 2 ocasiones. Pagué las clases de danza de una niña que nunca trató a mi hijo como a un igual. Le reservé a tu madre un fin de semana de lujo que ninguno de vosotros se podía permitir. Y cuando tu hija intentó incriminar a Eli, tu única preocupación fue que tu madre estaba disgustada. Su expresión cambió, pero solo un poco, volviéndose más defensiva. Kira sigue siendo una niña, Sergio. No sabe lo que hace. Mi hijo también es un niño, repliqué. Y él sí sabe lo que es la decencia. Eso pareció calar, aunque no lo suficiente para provocar un cambio real. Ella se apretó los brazos contra el pecho. Estás siendo un dramático. No, le dije mientras sacaba las llaves del portal. Es que me habéis salido muy caro y ya he terminado con esto. Ella me miró fijamente, supongo que esperando más ruido, una ira a la que pudiera responder o algo sucio que pudiera luego contar a su manera para quedar como la víctima. No le di nada. Puedes recoger tus cosas el sábado, añadí. Se las dejaré a Nacho en el rellano. Luego subí las escaleras sin mirar atrás. El conflicto se arrastró de forma sibilina durante 2 semanas más. Sandra envió una tarjeta de permateo llena de citas religiosas, pero sin una sola disculpa explícita por la falsa acusación. Marcos me escribió diciendo que ya había pedido los días libres en el taller para lo de la playa y que le debía el dinero. Mateo dejó un mensaje diciendo que los hombres de verdad no abanmatean a la familia cuando hay problemas. Lidia cambiaba de táctica cada 2 días. Pasaba de estar enfadada a ser dulce, de la culpa a la nostalgia, y de vuelta a la furia. En un momento dado, escribió. Estás dejando que un error borre todo un año de relación. Le respondí con mi último mensaje. No, Lidia. Finalmente estoy dejando que todo un año explique por qué ocurrió ese error. Después de eso, lo que es su número. Juana, la prima que había hablado durante la cena, se puso en contacto conmigo por separado. También lo hizo la tía de Lidia, Elena. Ambas me confesaron versiones de lo mismo. Aquello se venía gestando desde hacía tiempo. Kira tenía unos celos patológicos de la atención que Lidia le prestaba a Eli cuando yo estaba cerca. Sandra alimentaba ese fuego tratando a mi hijo como si fuera una visita temporal y molesta. Lidia lo suavizaba todo porque le aterraba el conflicto y prefería mi dinero a la verdad. Nada de eso me sorprendió, pero lo que se me quedó grabado fue la complicidad del silencio. Todos sabían lo suficiente como para susurrar por lo bajo, pero nadie tuvo el valor de detenerlo antes de que estallara. Eli se adaptó a la nueva situación mucho más rápido que yo. A veces los niños tienen esa capacidad asombrosa de sanar cuando por fin se le pone nombre a lo que está mal. Dejó de preguntar cuándo veríamos a Lidia después de la primera semana. Dejó de mirar la tablet esperando un mensaje de Kira. Un domingo, mientras me ayudaba a hacer tortitas, me preguntó si podíamos usar el dinero de aquella casa de la playa para hacer un viaje de verdad, solo los dos. Sonreí por primera vez en muchos días. Sí, Eli. Podemos ir Mateo de tú quieras. En abril, el fin de semana que originalmente iba a ser para el fastuoso cumpleaños de Sandra, alquilé una pequeña cabaña en la costa, cerca de Javia pero lejos del lujo pretencioso. Era un sitio sencillo. Una habitación, un sofá-cama,
una terraza de madera frente a un mar gris y un viento persistente que olía a salitre. Comimos sándwiches de queso a la plancha, paseamos por la orilla con sudaderas de capucha y vimos a las gaviotas pelearse por unas patatas fritas cerca del puerto. Pagué una hora extra en los recreativos del pueblo y no pensé ni una sola vez en quien me debía dinero o a quien le faltaba un visum mío. La segunda noche, Ellie encontró una piedra negra y lisa, perfectamente pulida por el Mediterráneo, con una raya blanca que la cruzaba justo por la mitad. La puso en el alféizar de la ventana, encima de su cama. Parece una frontera, dijo con una sonrisa tranquila. Me reí mientras le arropaba. Es una observación muy profunda para un niño de 10 años. Él se encogió de hombros con naturalidad. Es que últimamente has estado diciendo mucho la palabra límites, papá. Razón no le faltaba. Cuando volvimos a Alicante, puse esa piedra en un plato pequeño junto a la puerta, Mateo dejó las llaves. No porque necesitara un símbolo mágico, sino porque a veces ayuda a ver físicamente lo que ha cambiado. Lidia lo intentó una última vez en mayo, mediante un correo electrónico. Decía que Kira había empezado terapia. Decía que quizá había pasado tiempo suficiente para tener una conversación honesta. Creí lo primero, pero no la parte que realmente importaba. Le respondí con una sola frase. Espero de corazón que la terapia ayude a Kira, pero no vamos a retomar el contacto. Luego bloqueé también esa dirección. Ese verano, el trabajo fue mucho mejor. No por arte de magia, sino por pura practicidad económica. Acepté un par de pacientes más para sesiones privadas a domicilio, dejé de perder dinero en los problemas temporales de otros y finalmente cambiamos el sofá agrietado de casa del que Ellie y yo llevábamos años bromeando. Lo elegimos juntos. Azul oscuro, cómodo, nada pretencioso. Una noche de viernes, pedimos pizza y la cenamos allí sentados mientras veíamos un documental sobre las profundidades marinas. Ellie se quedó dormido con la cabeza apoyada en mi hombro a mitad de programa. Sin tensión, sin medidas, sin esperar a que la madre o la abuela de alguien decidiera si él contaba o no en la ecuación. Simplemente estábamos en casa. Esa era la parte que no había entendido antes. Los límites no siempre se sienten poderosos o heroicos cuando los estableces por primera vez. A veces se sienten caros, solitarios y llegan con mucho retraso. Pero luego, cuando el ruido de las voces ajenas se apaga, lo que queda es el sonido de tu hijo riendo en la habitación de al lado porque nadie está intentando hacerlo sentir pequeño. Eso valió cada euro de penalización. Valió cada mensaje de voz furioso. Valió la versión de mí mismo a la que esa familia ya no tenía acceso. No se lo conté todo a Ellie. No necesitaba ver la hoja de cálculo con mis gastos ni la lista completa de las veces que pagué para mantener una paz ficticia a costa de su bienestar. Los niños no deberían aprender lo que es la traición adulta a través de extractos bancarios. Pero sí le dije una cosa meses después, cuando me preguntó por qué nunca volvimos a ver a la familia de Lidia. Porque el amor que necesita tu silencio para seguir funcionando no es un amor seguro, Ellie. Él lo pensó un momento mientras se ataba los cormateos de las zapatillas. Luego asintió con la cabeza y dijo: Vale, lo entiendo. Eso fue suficiente. Cuanto más mayor me hago, menos creo que la familia se demuestre con invitaciones caras o con lo convincente que sonría la gente durante el postre de una cena de compromiso. Creo en ella por quien protege al niño que está callado cuando el ambiente en la sala se vuelve tóxico, por quien habla primero, quien presta atención y quien se niega en rotundo a permitir que la vergüenza caiga sobre los hombros equivocados. Aquella noche en la mesa, esperaban que mi hijo cargara con lo que una niña consentida le había metido en el bolsillo. En lugar de eso, la verdad volvió exactamente a Mateo de pertenecía, y nosotros también. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.
Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina, está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño.
Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. ¿Tienes tu teléfono, verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas.
Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias.
La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz.
Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa.
Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora.
incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros.
Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Estremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.